Con esto vamos a dar inicio entonces a lo que nos compete, ¿verdad? A la sesión de hoy. Entonces, para esto, antes de ello, bueno, me gustaría recordarles que ya en el chat que nosotros les hemos habilitado acá en el espacio del webinar, ustedes van a poder encontrar el link de asistencia, que es sumamente importante que ustedes lo llenen, ya que, bueno, se requiere tener el registro de asistencia a los 5 webinars para que se les pueda generar el certificado de aprovechamiento al finalizar, pues, todo este ciclo de webinarios que vamos a tener. Entonces, nuestros asistentes les van a estar a ustedes, pues, compartiendo a lo largo de la sesión este link para que ustedes se puedan inscribir y por favor, pues no olviden hacerlo, ¿verdad? Igualmente, si tienen dudas o consultas específicas, pueden realizarlas al chat. Entonces, con eso, pues nosotros vamos a dar por iniciado con la sesión, ¿verdad? En este caso, les recordamos que, bueno, como estamos en la modalidad de webinario, no se va a estar, pues no tienen ustedes la funcionalidad habilitada de cámara o audio, ¿verdad? Entonces, para aquellos que no estén quizás familiarizados con la modalidad, para que ustedes lo tengan en cuenta, y por tanto, pues toda la comunicación va a realizarse pues vía el chat. Veo algunas manos levantadas, entonces pues básicamente quiero, digamos, como aprovechar y preguntarles, ¿verdad? Acá veo dos compañeras, entonces voy a cederles acá un poquito el espacio para que ustedes me digan si tienen alguna duda o consulta específica. Le voy a dar el espacio a Gabriela Vázquez. Adelante, Gabriela, si gusta plantearnos su duda o consulta específica que tenga. Buenos días, qué pena, pero no tengo la manita levantada. Tiene que haber sido un error. Más bien, muchas gracias. Perdón, gracias. No se preocupe. Ok, perfecto. Igualmente, bueno, le pregunto aquí a nuestra usuaria identificada como Heidi, ¿verdad? Si tiene duda, consulta específica que desee canalizar. Buenos días, disculpe, no, fue que se me marcó sin querer. Muchísimas gracias. Perfecto. Ok, les agradezco en la medida de lo posible quienes tengan una consulta o una pregunta específica, puedan, digamos, mantener realmente la mano levantada en caso de que sí sea una duda eh, que necesiten ustedes, pues, plantearnos. El usuario con apellido Mesa. Ok, bueno, me parece que ya por acá no veo más manitas levantadas, entonces pues ahora sí vamos a dar inicio con lo que nos compete el día de hoy. Entonces, para esto, bueno, les voy a proyectar, ¿verdad? Nuestra presentación acá y como mencionaban nuestros colegas, evidentemente pues la idea de este programa es que ustedes puedan llevarse algunos elementos básicos importantes relacionados con esta gestión de los RAE, entender también, ¿verdad? Cuestiones relacionadas con los conceptos, ¿verdad? De sostenibilidad, de economía circular y algunos otros que nosotros vamos a estar también conversando. Y por supuesto aquí vamos a tener también a nuestros colegas, ¿verdad? De diferentes instituciones también que nos van a estar compartiendo sus perspectivas. Entonces, para esto, bueno, les voy a pedir que por favor ingresemos, ¿verdad? Aquí pueden ustedes justamente pues pueden escanear este código QR que tenemos acá e igualmente por acá les voy a dar un segundito acá, vamos a terminar acá y vamos a darle acá el inicio para que ustedes puedan iniciar. Entonces, aquí tenemos nuestro código QR para que ustedes lo puedan escanear y aquí les voy a compartir el link también para que ustedes puedan ingresar por cualquiera de estas vías. Esto lo que nos va a permitir es que si ustedes desean hacer preguntas específicas, ¿verdad? Sobre lo que vamos viendo, entonces ustedes puedan hacerlas y aquí las vamos a ver a un lado, ¿verdad? Si tienen reacciones, si tienen algún comentario específico que deseen realizar, aquí los vamos a ir viendo. Entonces les voy a dar un chancecito para que ustedes puedan escanear el código QR
¿verdad? Y entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces, nuevamente, bienvenidos al programa de formación conociendo sobre la sostenibilidad en el mundo de los AE y sus residuos. Como nos comentaban también nuestros colegas, este es un esfuerzo que el Programa Social de la Información y el Conocimiento está realizando de una manera conjunta con el apoyo también del Ministerio de Salud, también con el apoyo técnico del Proyecto de Residuos Electrónicos de América Latina, PREAL, que es pues una iniciativa que se ejecuta en diferentes países de América Latina y que en Costa Rica pues implementa a partir del Ministerio de Salud, pero justamente con ese apoyo. Además, pues para quienes no están familiarizados, ¿verdad? Con el PROSIC, nosotros somos un programa institucional que pertenece a la Universidad de Costa Rica y que nos dedicamos también a hacer investigación relacionada con temas de tecnologías, brecha digital, telecomunicaciones desde una perspectiva social. Asimismo, ¿verdad? Nosotros también estamos realizando este programa en conjunto con el apoyo, ¿verdad? De la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial o ONUDI, que es esta sigla que ustedes pueden ver por acá. Entonces, bueno, para comenzar, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en este programa? Bueno, en este programa, como veíamos al inicio, está integrado por un total de 5, digamos, módulos o 5 webinarios cortos que nosotros vamos a estar realizando a partir de este mes. En el primero, que es el que corresponde al día de hoy, nosotros vamos a estar viendo conceptos introductorios, básicos para entender, bueno, qué es un AE, qué es un RAE, cuáles son sus principales características, todo esto, ¿verdad? Luego vamos a estar viendo un poco la situación de los aparatos eléctricos y electrónicos y de los RAE en Costa Rica, ¿verdad? Entender cómo es el sistema de gestión, qué actores son los principales, entender también la parte relacionada con la legislación. Luego vamos a hablar un poco sobre los riesgos que están asociados, ¿verdad? Riesgos a nivel de salud y, por supuesto, del medio ambiente y otros relacionados con la inadecuada gestión de los RAE. Y vamos a hablar también sobre, ¿verdad? La responsabilidad que todas las personas consumidoras tenemos con respecto, pues, justamente a esta gestión, ¿verdad? Vamos a ver que este tema involucra a diferentes actores y no son solamente, digamos, quizá como solamente empresas o solamente gobiernos, somos todos y todas, ¿ok? Y en quinto lugar, vamos a ver también un poco estos temas relacionados con las tendencias en la producción y el consumo sustentable para cerrar. Entonces, como les decía, para el día de hoy nosotros vamos a tratar de llevarnos estos elementos base. Por un lado, ¿qué son los AE? ¿Qué son los RAE? Entender este tema de ¿cómo se llama? Pues los materiales valiosos o aprovechables, los materiales peligrosos, ¿qué relación tiene esto que ver, digamos, con el tema que estamos viendo? Los tipos de RAE, la gestión, digamos, propiamente RAE, qué es lo que hace que una gestión de RAE podamos decir que es una gestión integral. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre los beneficios de la adecuada gestión, ¿verdad? Entonces, para comenzar, lo primero que nosotros tenemos que entender es el concepto de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, aquí ustedes me pueden ir diciendo en el chat, ¿verdad? Aquí los puedo ir viendo. Me imagino que la mayoría, cuando ustedes piensan con respecto a este término, ¿verdad? Pues tenemos más o menos una idea de lo que podemos creer que es un aparato de esta naturaleza. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? De AE, que es, digamos, como el nombre corto, ¿verdad? Los aparatos eléctricos y electrónicos podemos entenderlos, bueno, uno como aparatos, como artefactos, como equipos, dispositivos, ¿verdad? Que nosotros utilizamos diariamente, porque esa es la realidad, es decir, están presentes en nuestro hogar, están en nuestro centro de trabajo, inclusive hasta el ocio, nuestro ocio está mediado por ellos, ¿verdad? Entonces, estamos conviviendo diariamente con todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos, grandes, pequeños, ¿verdad? De toda índole, ¿verdad? Y los ocupamos casi que para todas nuestras actividades. Estos aparatos eléctricos y electrónicos se caracterizan porque, bueno, estos pueden tener, digamos, circuitos o ciertos componentes específicos, ¿verdad? Que son componentes eléctricos y electrónicos, pero además tienen la característica de que, bueno, muchas veces yo necesito enchufarlos, ¿verdad? La corriente eléctrica, como muchas cuestiones, qué sé yo, esto viene desde nuestra refrigeradora, la cocina, la lámpara que utilizamos para, digamos, iluminarnos, cualquier cosa, ¿verdad? Hasta, digamos, también son elementos o, digamos, aparatos que necesitan campos electromagnéticos para funcionar. Aquí podemos pensar, por ejemplo, en los celulares, ¿verdad? Un caso como este. Entonces, como vemos, convivimos con ellos y son muchísimos tipos, ¿verdad? Muchísimos tipos. Entonces, aquí vamos a ver algunos pequeños ejemplos, ¿verdad? De estos aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir,
Estos aparatos están, como les decía, presentes en todo lugar y como vemos pueden ser sumamente variados. Aquí solamente vemos algunas, digamos, como ejemplos para ilustrar, pero inclusive aquí podríamos incluir más allá de la computadora, de los televisores, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestra casa, que ya casi nadie tiene pues televisores de estos de cajón, pero igual estos de cajón también son considerados como tipo de RAE, ¿verdad? Y es un aparato eléctrico. Y también, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, el caso del celular, de los microondas, mucho de la línea blanca, los electrodomésticos, todo esto son, digamos, aparatos eléctricos y electrónicos que eventualmente en algún momento se van a convertir en RAE. Las lavadoras, instrumentos musicales, los, digamos, aires acondicionados, ¿verdad? Y en fin, son muchísimos tipos de RAE, perdón, de AE que existen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque finalmente los AE se terminan convirtiendo en algún momento de su ciclo de vida, cuando este termina o finaliza o decidimos dárselo, ¿verdad? Y no le damos una segunda, digamos, como vida, cuando extendemos ese ciclo de vida útil, entonces se llegan a convertir en RAE, ¿verdad? Entonces, eso nos trae a colación a nosotros el tema de los RAE, ¿verdad? Están muy relacionados. Finalmente, esos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? O RAE, terminan siendo esos aparatos electrónicos que utilizamos durante mucho tiempo en diferentes, digamos, actividades o funciones que estuvieron presentes con nosotros y que, bueno, llega un momento donde todos hemos decidido descartar, ¿verdad? Algún tipo de aparato, ya sea en nuestro hogar, en nuestro centro de trabajo, ¿verdad? Y que tal vez, bueno, no se lo... Quizá el aparato ya no funciona, tal vez no pensamos repararlo, o tal vez funciona, pero ya nos aburrimos del aparato, ¿verdad? Que eso no debería ser, pero bueno, eso puede pasar. Y si nosotros no pretendemos, digamos, como darle una segunda vida, donarlo, dárselo a alguien que lo pueda aprovechar, entonces ahí es cuando esos aparatos que nosotros utilizamos, y como veíamos son muchísimos, dice, nos terminan convirtiendo en un RAE. Entonces, estos RAE se caracterizan también porque son uno de los residuos de mayor crecimiento, ¿verdad? En el mundo. Hay un tema importante también y es que estos, digamos, residuos o estos RAE no son chatarra, ¿verdad? Aunque en algún momento en el tratamiento, en los procesos que hay que someter, digamos, a estos RAE, digamos, podría llegar a generarse cierto tipo de chatarra, pero no hay que verlo como chatarra porque además estos RAE tienen o están presentes, digamos, o tienen, integran, ¿verdad? Ciertos materiales que son valiosos o aprovechables y también hay materiales peligrosos. Ya vamos a ver un poco a qué se refiere este término, ¿verdad? O ambos términos. Además, ¿verdad? Hay que entender bien que, digamos, si ustedes deciden, por ejemplo, tienen una lavadora y la lavadora todavía funciona, pero ustedes si quieren comprar una más moderna y esa lavadora todavía funciona, ustedes la pueden vender. Entonces, ahí no tienen exactamente ustedes un RAE porque a ese aparato le están dando una segunda vida. O si, digamos, tal vez tiene una piecita y la reparación no es muy costosa ni muy difícil y ustedes deciden arreglarlo, entonces ahí no se les está generando tampoco un RAE porque ustedes están reacondicionando y están tratando de reutilizar y extender el ciclo de vida útil de ese aparato. Entonces, eso es importante que lo tengan ustedes en cuenta. Ok, entonces, hay que entender también que así como hay variedades de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Así un poco esto se va a ver reflejado en los tipos o categorizaciones que nosotros tenemos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, bajo esta, digamos, noción, ¿verdad? Existen distintas clasificaciones. Nosotros en Costa Rica tenemos una donde, digamos, básicamente hay como 6 categorías principales en donde lo que se trata de considerar es tanto el tipo, digamos, de aparato como el tamaño, los riesgos que están asociados a la salud, ¿verdad? La salud del medio ambiente, ¿verdad? A nuestra salud, la salud pública, por supuesto, la cantidad de RAE que se va generando, ¿verdad? Cuánto va, digamos, este comportamiento, por ejemplo, cuánto va creciendo, por ejemplo, en términos de consumo, de compra, digamos, todos estos temas relacionados con los aparatos, ¿verdad? Los aparatos que vamos comprando, la vida promedio, digamos, que tienen estos aparatos y el potencial aprovechamiento que se podría generar de los mismos. Entonces, bajo esta lógica, nuestro país tiene 6 categorías principales, ¿verdad? Que aquí básicamente es como tratar de, digamos, de clasificarlos, ¿verdad? Entonces, tenemos todo lo que tiene que ver con aparatos o equipo de intercambio de temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver las refrigeradoras, ¿verdad? Podríamos también aquí pensar en aires acondicionados. Tenemos todo el tema de las lámparas, ¿verdad? Fluorescentes, las lámparas LED, aparatos pequeños también, ¿verdad? Aquí podemos
por ejemplo, aquí en esta ilustración, no sé si se ve bien, pero digamos, aquí tenemos el caso de una aspiradora, podríamos aquí pensar electrodomésticos pequeños también, los monitores, las pantallas y otros aparatos que tienen pantallas, también aquellos aparatos que son muy grandes, como por ejemplo una cocina, una lavadora, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con los aparatos, equipos de informática, telecomunicaciones, ¿verdad? Como nuestros celulares, ¿verdad? Entre otros. Entonces, estas son algunas de las, digamos, o esta es la clasificación que tenemos, ¿verdad? Y esos son algunos de los ejemplos que nosotros podemos asociar a cada categoría. Entonces, considerando esto, bueno, y como les decía, este tema es importante que nosotros entendamos, digamos, como esta diferenciación entre material valioso y aprovechable y los materiales peligrosos y qué relación tienen con los aparatos eléctricos y electrónicos y finalmente con los aire. El tema con esto es que, bueno, generalmente cuando se procede a la fabricación de los aparatos, ¿verdad? En estos procesos de fabricación se pueden incluir ciertos elementos o ciertos componentes, ¿verdad? Que son materias primas que se necesitan para diferentes procesos. Por ejemplo, pensemos en las tarjetas, digamos, de los circuitos. O, por ejemplo, podemos también pensar, digamos, en todos los elementos que se incluyen en un aparato, por ejemplo, para que el aparato no explote o para, digamos, en caso de que haya un cortocircuito, no haya, digamos, un incendio, ¿verdad? Por ejemplo, las carcasas que se añaden, digamos, o ciertos elementos específicos, digamos, que son de protección, pero que a la hora de que un aparato ya no se está utilizando, pues ahí hay un tema de gestión que hay que hacer, porque, bueno, los componentes que se utilizaron ahí podrían ser peligrosos. Entonces, ese es el tema, digamos, con los materiales valiosos y aprovechables o los materiales peligrosos. Entonces, en el caso de los materiales valiosos, como les decía, generalmente aquí estamos viendo, ¿verdad? O se refieren a materias primas, ¿verdad? O metales preciosos que en el proceso de, digamos, de tratamiento, ¿verdad? Pueden ser recuperados, ¿verdad? Y se podrían reutilizar esos elementos o esos componentes en procesos productivos nuevos. Por ejemplo, digamos, si se recupera, digamos, oro, digamos, o ciertos elementos como hierro, cobre, ¿verdad? Que pueden volver a ser reinsertados en la cadena productiva desde, digamos, si lo vemos desde una perspectiva de economía circular. Y eso evidentemente pues tiene un atractivo económico, pero también tiene un atractivo, digamos, en términos ambientales, de los beneficios que esto puede generar, sobre todo porque algunas de estas materias primas críticas pues se obtienen a través de actividades como la minería, ¿verdad? Y eso tiene pues un alto impacto a nivel ambiental. En el caso de los materiales peligrosos, como les mencionaba, pues a veces algunos de estos pueden estar incluidos en ciertas partes de los aparatos, por ejemplo, para proteger, digamos, de ciertos elementos, ciertas cuestiones, ¿verdad? Como les decía, estos materiales, ¿verdad? Hay que tratarlos de una manera especial y técnica, ¿verdad? Porque, digamos, estos componentes pueden tener características que sean, digamos, o sea, pueden ser sustancias, por ejemplo, que sean tóxicas, inflamables, ¿verdad? Que exploten, ¿verdad? Entonces, hay que tener una manipulación muy específica para que no se generen riesgos, ¿verdad? De carácter ambiental y, por supuesto, a nivel de salud. En el módulo de salud, nosotros vamos a especificar un poco qué tipo de riesgos pueden derivarse, ¿verdad? De una inadecuada gestión de RAE. Y hay que tener claro que, bueno, evidentemente, los RAE también, ¿verdad? Siempre van a tener tanto materiales que pueden ser aprovechables como materiales peligrosos. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esa presencia de ese tipo de materiales, ¿verdad? O componentes obliga a que nosotros pensemos en un proceso de gestión. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso de gestión o de esa necesidad de gestionar, tenemos que pensar, digamos, en actividades específicas. Esas actividades específicas van a verse como parte de un ciclo, de un sistema o algo así, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, implican un conjunto de fases donde yo voy o que me incluyen desde el proceso de recolección, ¿verdad? Del aparato, la separación de ciertos elementos, la preparación, ¿verdad? El aprovechamiento, el tratamiento, a veces procesos de descontaminación y, por supuesto, la eliminación y disposición final de un aparato, ¿verdad? Que es un proceso, digamos, delicado, que tiene diferentes etapas y que vamos a ver que además es distinto para distintos aparatos, ¿verdad? Entonces es algo complejo. Entonces, el tema con esto es que, bueno, todas esas características que les mencionaba, pues van a obligar a que, digamos, tengamos que hablar de la gestión de RAE. Entonces, como les decía, esa gestión de RAE podemos entenderla como ese conjunto de actividades o ese proceso grande, integral, que incluye, ¿verdad?, esas actividades de recolección,
de preparación, reutilización, tratamiento, ¿verdad? Recuperación y una disposición correcta en lugares adecuados, ¿verdad? Hay que decir también que son procesos que generalmente pues realizan actores formales, legalmente instituidos, ¿verdad? Inclusive con ciertas competencias y funciones y deberes que deben cumplir, que están establecidos por la normativa ambiental, ¿verdad? Y que muchas veces pues son prácticas muy profesionales realmente, ¿verdad? Implican diferentes procedimientos y son distintas a las del sector informal. Ya vamos a ver un poquito más sobre este tema del sector informal, pero en este caso me gustaría que podamos ver un ejemplo que justamente nos dé como una luz de qué implica justamente un proceso de RAE y por qué es que decimos que es tan profesional. Entonces, aquí un segundo nada más para habilitarles acá. Entonces, bueno, aquí me dicen si pueden escuchar, por favor, aquí en el chat, si pueden escuchar bien el audio del video. Un segundito, acá, para ponérselos un poquito más en grande. Valeria, si tiene sonido no se escucha. Ok, me confirman que no se ve el sonido, entonces vamos a configurarlo acá, un segundito. Ok, entonces vamos a volver a pasarle un segundito. Entonces, por favor, me confirman si se escucha el sonido nuevamente. Vamos a verle acá. Me dicen aquí en el chat, por favor. No, sigue sin escucharse, vale. Ok, vamos a verle acá. Bueno, en todo caso, vamos a darles acá, verles por aquí. Ujú. Ok, ya les doy. Aquí ahora sí, listo. Nada que no se pueda solucionar, no se preocupe. Ok, ahora sí, ya tiene que funcionar el audio. Entonces aquí me confirman nuevamente. Ahora sí, ¿cierto? Sí, Sí, ya ahora se sí. escucha. Para poder aprovechar al máximo los diferentes materiales que conforman los RAE, estos requieren de un desmontaje manual, como por ejemplo las máquinas recreativas,
las impresoras, las pantallas o las torres de ordenador, entre otros. Este proceso requiere de máquinas especializadas que ayuden a los operarios a trabajar con seguridad, agilidad y rapidez. El desmontaje manual permite segregar desde el principio de la cadena los diferentes componentes. Entonces, como ustedes, bueno, lo pueden haber visto aquí, igualmente les voy a compartir por el chat de Zoom, el enlace al video para que ustedes lo puedan ver y comentarles también que tanto la presentación como el video, ¿verdad? Se les va a estar haciendo llegar. Nosotros tenemos igualmente habilitado un pequeño espacio para que ustedes puedan después, digamos, ver el material de la presentación y ahí vamos a ir subiendo. Y por supuesto, si tenemos videos específicos como e igualmente los videos de la transmisión, vamos a incluirlos en ese espacio para que ustedes también pues lo puedan tener en cuenta. E igualmente se les va a hacer llegar la información por correo. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? En este ejemplo, evidentemente, pues hacer una gestión, ¿verdad? De este tipo de aparatos finalmente es un proceso que lleva muchos pasos, que es técnico, ¿verdad? Que es complejo y que va a cambiar muchísimo de aparato en aparato, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de esa profesionalización? Y también contrastar un poco este tema con el del sector informal. Bueno, porque el sector informal, aunque hacen una labor importante en el sentido que, bueno, ellos llegan y tienen una labor de recolección de base importante, ¿verdad? No necesariamente sus actividades están, digamos que en el mismo, digamos, cumplimiento de estándares de salud y por supuesto de seguridad, digamos, sociolaboral, ambiental, ¿verdad? En el desarrollo de estas actividades. Entonces, eso hace no solamente que no haya un cumplimiento específico de la normativa ambiental, ¿verdad? Ni también, o sea, no es solamente eso, sino que, digamos, las actividades, por esa razón, ¿verdad? Se vuelven sumamente riesgosas para quienes participan en estas, digamos, labores. Además, que digamos, como son técnicas muchas veces o procedimientos que son muy artesanales, la gente no necesariamente está capacitada, entonces pues esto les expone, ¿verdad? A ciertas, digamos, peligros que pueden, digamos, como amenazar, ¿verdad? Sus condiciones de salud. Obviamente, si no hay suficiente capacitación, también eso es un riesgo para el medio ambiente y muchas veces, ¿verdad? Hay que decirlo, pues están en condiciones laborales que no son las idóneas, ¿verdad? Trabajan o son personas también que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, esos elementos, pues obviamente conjuntamente implican un riesgo para quienes laboran para este sector. Y eso no quiere decir que lo que realicen no sea importante, pero lo importante es, bueno, que ojalá este sector pueda ser formalizado en la medida de lo posible y, por supuesto, capacitado. Entonces, para quienes tal vez no están tan familiarizados, cuando hablamos del sector informal, creo que con este pequeño video que les voy a enseñar, la mayoría de nosotros va a saber, digamos, tener esa imagen muy clara de quiénes son parte del sector informal. Estimados vecinos, andamos recogiendo chatarra como latas viejas, ollas, planchas, pedazos de canoa, bicicletas, alambres de cobre, varilla, refrigeradoras, pedazos de hierros, microondas, baterías en mal estado y todo lo que a usted no le sirva en metales, a nosotros nos sirve para fundir. Gracias. Entonces, aquí aprovecho y les pregunto, imagino que la gran mayoría de ustedes en algún momento pues han pasado por sus barrios, por sus comunidades, ¿verdad? Y me imagino que han visto, ¿verdad? Personas que han estado pues perifoneando, pidiendo esto. Entonces, estas personas, ¿verdad? Generalmente pues muchos son ejemplos, ¿verdad? De personas que trabajan en ese sector informal, ¿verdad? Entonces, evidentemente ahí están, hacen una labor importante, ¿verdad? Pero creo que hay que también tener en cuenta, ¿verdad? Que pues entregar de pronto nuestros aparatos, ¿verdad? Puede ser algo, bueno, pensemos en qué impacto puede tener que le entregamos nuestros aparatos, ¿verdad? A estos, digamos, personas, ¿verdad?
Y lo importante, ¿verdad?, de que ojalá estas personas pues puedan ser capacitadas para que puedan desarrollar pues sus actividades económicas, ¿verdad?, en condiciones que sean las adecuadas para su salud y el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, hay esa distinción importante que hacer. Y sobre todo también hay que tenerla en cuenta porque, bueno, cuando hablamos de la gestión del RAE, muchas veces, por ejemplo, el sector informal hace mucho digamos, labor de recolección o desmontaje muy artesanal, pero no necesariamente viene todo el otro proceso, ¿verdad? Que viene detrás del tratamiento, separación, la recuperación, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Entonces, eso es importante para que nosotros también podamos distinguir no solamente qué implicaría toda la gestión de lo que, digamos, tal vez sería una actividad concreta dentro de ese ciclo de gestión. Además, hay un tema importante a tener en cuenta, que es el de la gestión cuando hablamos de una gestión que sea integral. Entonces, una gestión integral, ¿verdad? La podemos entender como un proceso específico que generalmente es planificado, ¿verdad? Y que lo que busca es que nosotros podamos tener un manejo adecuado de los RAE, tanto desde el momento en que ya se genera el RAE, ¿verdad? Como veíamos, cuando ya el aparato ya no va a tener, digamos que más vida útil, hasta el proceso en donde ya va a ser, digamos, hacerse la disposición final, ¿verdad? Ya ha pasado por todo un conjunto de procedimientos técnicos. Entonces, también ese proceso, ¿verdad? De gestión integral de RAE podemos entenderlo como un sistema específico, ¿verdad? Donde participan ciertos actores, pero que además también contempla un conjunto de actividades o acciones específicas que digamos, se tienen que desarrollar a nivel regulatorio, ¿verdad? Con la normativa, con, digamos, todo lo que tiene que ver con la legislación ambiental, a nivel operativo, a nivel financiero, porque finalmente todos estos procesos también implican costos, ¿verdad? A nivel administrativo, de planificación también, de monitoreo y evaluación, sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, en cuestiones como las metas, digamos, de recolección que se pueden generar, ¿verdad? Y también un componente importantísimo es el educativo, ¿verdad? Porque finalmente, como les decía al principio, como personas consumidoras, todas tenemos una responsabilidad, pero no necesariamente siempre estamos lo suficientemente sensibilizadas o conocemos sobre estas temáticas. Entonces, el componente educativo dentro de un sistema de gestión integral de RAE es sumamente importante. Entonces, también hay que entender que, bueno, este sistema o esta, digamos, gestión integral de RAE tiene una mirada que es, digamos, trata de tener un enfoque, una mirada preventiva. Preventiva en el sentido de que lo primero o lo prioritario debería ser que nosotros busquemos reducir la generación de RAE, ¿verdad? Y que si la generamos, bueno, primero que todo deberíamos estar pensando en otras, digamos, como procesos como la reutilización, el reciclaje y sobre todo tener en cuenta que hay un objetivo fundamental, que es el de disminuir los riesgos que están asociados a un tratamiento inadecuado de los RAE. Entonces, para esto, ¿verdad? Los sistemas o estos sistemas, ¿verdad?, de gestión integral de RAE deben nutrirse de estadísticas y datos que nos digan cómo está el estado de situación en un país, por ejemplo, que nos hablen, digamos, de tendencias de consumo, ¿verdad?, de estos aparatos, qué estamos gestionando, de qué forma, quiénes, cuándo, ¿verdad? Toda esa información es importantísima para los procesos de toma de decisiones, para las políticas públicas, para identificar nuestros cuellos de botella. Es importantísimo que podamos contar con normativa y políticas públicas. La normativa porque nos dice, bueno, cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores de la cadena, digamos, de gestión y de cada una de las personas, ¿verdad?, que estamos involucradas en este tipo de procesos. Y las políticas públicas nos permiten alcanzar, o sea, son medios para alcanzar objetivos que nos propongamos también, ¿verdad? Además de comprometer recursos, definir, digamos, responsabilidades, roles específicos. Y por supuesto, fundamental, hay que tener en cuenta que estos procesos, o sea, implican la participación de distintos actores. Son responsabilidades co-compartidas y es un elemento, digamos, donde cada actor contribuye, ¿verdad?, con su grano de arena desde sus diferentes nichos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica hay que también decir que, bueno, nuestra gestión integral de RAE también se nutre o deriva del concepto que está establecido en la Ley 8839, que es la Ley para la Gestión Integral de Residuos, ¿verdad? Y que, bueno, se aplica, ¿verdad?, a esta gestión de RAE. También hay que hablar también aquí, digamos, de todo esta noción de la jerarquización, ¿verdad?, aplicada, ¿verdad?, a esta gestión integral de RAE, porque como les mencionaba, el tema de la prevención es fundamental, es lo principal. Véanlo aquí ustedes, que es básicamente como el eslabón, ¿verdad?,
el eslabón principal es la prevención, en el sentido que deberíamos empezar por ahí, ¿verdad? No solamente, o sea, no iniciar con la disposición, sino con justamente ver cómo disminuimos la generación de residuos, ¿verdad? Que se vayan a generar en el futuro, ¿verdad? Hacer consumo, digamos, más responsable y consciente, ¿verdad? Como personas consumidoras. Además, también, bueno, buscar cómo nosotros trabajamos en términos de la minimización, muy alineado a este concepto también de la reducción en la generación de residuos, la reutilización también, que es importante, es decir, ¿por qué pensamos únicamente, verdad, en ya el aparato no tiene vida útil, entonces, ¿por qué no piensan reutilizarlo? ¿Por qué no pensamos primeramente, digamos, en repararlo, verdad? ¿Por qué? ¿Qué nos impide? O sea, entonces también estos temas vienen a nivel, digamos, cultural, ¿verdad? Y también, digamos, de nivel de apropiación de nuestro consumo, nuestros hábitos de consumo, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, si reutilizamos o no reutilizamos, pues hay que hablar después del reciclaje. Y por último, que nosotros pensemos en esa disposición final, ¿verdad? Entonces, como les decía, el enfoque preventivo es fundamental cuando nosotros hablamos en la gestión integral de residuos en general, pero también en la gestión integral de RAE. ¿Verdad? Entonces, hay que entender que estas etapas, ¿verdad? También de un proceso de gestión integral del RAE, viene a generar también una cadena de valor. Una cadena de valor porque, bueno, como nosotros pudimos ver en el video muy brevemente, ¿verdad? Porque es un videito corto, son diferentes etapas y diferentes procesos, diferentes actividades. Entonces, como les decía, inclusive en algunas diapositivas anteriores, está el proceso de recolección, está la separación, está el desmontaje, está, digamos, la descontaminación, ¿verdad? No necesariamente en este orden, pero lo que les quiero decir es que son distintas etapas, ¿verdad? Y esas distintas etapas van a generar finalmente una cadena de valor específico, ¿verdad? Que inclusive ya vamos a hablar un poquito más sobre este tema, ¿verdad? De cómo aquí inclusive hay oportunidades de carácter, digamos, como económico en el sentido de servicios específicos relacionados a esta cadena de valor. Entonces, como podemos ver, la tarea de gestionar RAE no es algo que sea sencillo, y no es sencillo porque, como veíamos también en el ejemplo, es técnico, es decir, veíamos el tema de las sustancias peligrosas, ¿verdad? Es decir, no cualquiera puede llegar y tratar esto, hay que hacerlo por procedimientos que sean adecuados, ¿verdad? Y seguros, tanto para el personal que lo hace, ¿verdad? Como para el medio ambiente ya finalmente en la disposición. Además, el proceso de extracción de materiales también valiosos o aprovechables, ¿verdad? Tampoco es como algo que sea tan sencillo. Es complejo además porque no solamente es que son muchas etapas y consideraciones que hay que tener en cuenta, sino que también existen multiplicidad de aparatos eléctricos y electrónicos como veíamos. Es decir, yo solo les mostraba algunos ejemplos, pero hay más, ¿verdad? Entonces, cada aparato va a tener que ser sometido a un proceso distinto, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Eso lo complejiza. Digamos, y no va a ser lo mismo para una computadora que, por ejemplo, para una refrigeradora o un aire acondicionado, ¿verdad? Y por supuesto, también eso tiene ligado costos finalmente a cada una de las actividades. Y por supuesto, el tema del costo, ¿verdad? Siempre es un reto, ¿verdad? Un reto importante, ¿verdad? Y es de establecer, digamos, las responsabilidades asociadas, pues, a esos costos, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando nuestra presentación, ¿verdad? Hay que entender, bueno, un poquito sobre los beneficios que nos puede aportar el hecho de que tratemos de gestionar nuestros RAE de una forma adecuada, ¿verdad? Iniciando con actividades, ¿verdad? Que ya les digo, hay beneficios que tal vez los percibiré más cercanos como persona consumidora, hay otros que podrían ser de carácter empresarial, oportunidades de negocio, y otros que son colectivos, es decir, son casi que, digamos, valores o generan un valor público, ¿verdad? Podemos hablar en primer lugar, digamos, beneficios a nivel económico, porque como veíamos, esas diferentes fases o actividades o etapas también que surgen, ¿verdad? En esa cadena de gestión, pueden hablarnos de la surgimiento o la aparición de nuevos modelos de negocio, ¿verdad? Para empresas que piensen, digamos, cómo innovar, por ejemplo, en los procesos productivos, cómo generar menos residuo, cómo ofrecer un valor diferenciado, por ejemplo, para mis clientes. O sea, todos estos temas son importantes, inclusive forman parte de la estrategia empresarial, factores diferenciadores que me pueden hacer más atractivo o no, ¿verdad? Para un segmento o cada vez más grande de consumidores y consumidoras
las que exigen, digamos, productos que sean, ojalá, producidos con ciertos estándares, digamos, ambientales, técnicos, ¿verdad? También pueden surgir nuevos empleos justamente relacionados con las actividades de la gestión y, por supuesto, es una oportunidad para generar innovación, como les decía, no solamente para los negocios, pensando, por ejemplo, en el giro de negocios propiamente, en el caso de las empresas, sino también, digamos, pensemos también en oportunidades, por ejemplo, en investigación y desarrollo u otras, ¿verdad? Finalmente. A nivel energético y de tiempo también hay beneficios importantísimos porque, como les decía, por ejemplo, en el caso de materias primas críticas o ciertos metales preciosos que se necesitan para procesos de fabricación o procesos productivos en general, pues muchos son extraídos a través de la actividad minera tradicional, convencional, y eso tiene un alto impacto ambiental. Pero, por ejemplo, con procedimientos, digamos, de recuperación de materiales o componentes valiosos, es posible que esto pueda ser, digamos, reinsertado en cadenas productivas o en procesos productivos para fabricar nuevos productos nuevamente, ¿verdad? Entonces, eso minimiza, ¿verdad?, esa actividad extractiva. Y el costo ambiental, por supuesto, que esto genera. Y a nivel ambiental, pues obviamente esto tiene un impacto a nivel de la sobreexplotación de recursos, ¿verdad? Que ayuda a disminuirla, favorece también esta lógica de recircular los materiales, ¿verdad? Y si lo pensamos desde una perspectiva de economía circular, por supuesto, a nivel ambiental, si nosotros disponemos adecuadamente, ¿verdad? De los aparatos o hacemos estos procesos como deberían ser, ¿verdad? Iniciando con nosotros como personas consumidoras, pues va a haber menor afectación, ¿verdad? A nivel ambiental, como veíamos a nivel del aire, suelo, agua, ¿verdad? Entonces, todos esos beneficios, pues nos puede generar la gestión de RAE. Entonces, para que nosotros podamos también cerrar y poder ir iniciando un poco, ¿verdad? Con la fase de preguntas, comentarios que ustedes deseen realizar, me gustaría que pudiéramos cerrar con una pequeña reflexión, ¿verdad? Una reflexión a nivel personal, de sus espacios de trabajo, en sus hogares, ¿verdad? Piensen ustedes si tienen, ¿verdad? Ciertos aparatos eléctricos o electrónicos en sus casas, trabajos, donde sea, que ustedes no usen, ¿verdad? Y pónganse a pensar realmente, no lo utilizo porque creo que ya está, no sé, pasó de moda, está feíto, está dañado, le puedo dar una segunda vida o no, se lo puedo donar a alguien, alguien le puedo sacar provecho, lo puedo vender, lo puedo reparar o no. Háganse todo este tipo de preguntas, ¿verdad? Que es muy importante. Y si ustedes también se dan cuenta o ven que efectivamente ya no hay posibilidad de una segunda vida, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos a dónde llevarlo. Y en ese sentido me gustaría hacerles, bueno, y enseñarles un poquito este pequeño video de la Raetón que se va a estar realizando próximamente, ¿verdad? Que creo que ya está. Y también información importante para que ustedes sepan cuáles son los sitios correctos donde ustedes pueden llevar sus RAEs si los tienen en sus casas, ¿verdad? Y que este es un recurso sumamente valioso que ojalá lo puedan, digamos, poner en práctica. Realmente es muy útil. Yo lo he utilizado en varias ocasiones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este breve video. Un segundito. Llegó el momento de revisar los sitios de bodega, los cajones de tus muebles y sacar los celulares, cables, baterías y controles que ya no vas a utilizar e inclusive los electrodomésticos que nunca reparaste. Participa en el Raetón este mes. ¿Cómo lo puedes hacer? Ingresa en el mapa del Ministerio de Salud y encontrá el punto que más te convenga. Entrega todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos solo en puntos autorizados. Más información en separayvencerás.com. Este es un esfuerzo del Ministerio de Salud, CEGIRE, Proyecto de Residuos Electrónicos para América Latina y Teletica. Entonces, bueno, importante recordarles y compartirles también esta información, ¿verdad? Para que ustedes la puedan tener a mano. Realmente es un recurso sumamente valioso, ¿verdad? Y como les mencionaba, es muy sencillo de utilizar. Ustedes lo pueden buscar a nivel de, digamos, de sus respectivos cantones como tal. Y realmente les va a ayudar, como se los digo, les va a ayudar. Es importante que tratemos de hacer esa disposición, ¿verdad? O esa entrega, disposición no, esa entrega de esos aparatos en sitios que sean autorizados y que nosotros podamos tener una garantía de que nuestros aparatos van a ser tratados, ¿verdad? Desde digamos, con procedimientos que sean los adecuados y que sepamos que se va a cumplir con ciertos estándares, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo la información, está en el otro chat, ¿verdad?
y más bien agradecerles pues la asistencia, el espacio y podemos pasar a nuestra ronda de preguntas. Entonces aprovecho acá para digamos, bueno, veamos primero las que tenemos aquí en este chat e igualmente podemos revisar las preguntas que tenemos por este otro espacio, ¿verdad? Entonces voy a darles aquí inicio para ver quién tiene, para ver las preguntas específicas. E igualmente, bueno, si nuestros colegas también, tanto doña Olga como Alejandro, como don Pablo, ¿verdad? De Asegire que nos acompaña, deseen también, pues, colaborar, ¿verdad? O participar o externar sus puntos de vista, ¿verdad? Sobre algo, aquí también tenemos esa ventaja de tener a estas personas que nos acompañan también en este espacio. Vamos a ver, preguntitas. Ok. La pregunta nos la hace Pablo, ¿verdad? Y Pablo nos pregunta, bueno, si en la clasificación también se consideran los equipos médicos, por ejemplo, rayos X, ultrasonidos, entre otros. Entonces, más bien aprovecho, digamos, a nuestros expertos también que nos pregunten, digamos, nos consulten. Don Luis, adelante, porque esa sí no la sé. Intuyo algo, pero le voy a dar el espacio a don Luis para que nos comente. Adelante. Sí, la categorización, buenos días a todos, la categorización de aparatos eléctricos y electrónicos está establecida, digamos, internacionalmente, esta de 6 categorías que utilizamos en Costa Rica, y estos aparatos, si tienen un tamaño grande, caerán en los aparatos grandes, y si es un ultrasonido pequeño, caerá en los aparatos pequeños. Está más asociado a su tamaño. También podría ser que valorándolo por su electrónica caiga en la categoría 6 de aparatos de tecnología de información y telecomunicaciones, pero esto es más específico para celulares, computadoras, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, redes o servidores, por ser tan grandes, caen en la categoría de aparatos grandes y no de tecnología de información y telecomunicaciones. Entonces, sí, es posible ubicarlos, así como ubicaríamos una gran caldera de una lavandería de un hospital en aparatos grandes, o un gran sistema de refrigeración en la categoría de equipo de refrigeración o de temperatura. Perfecto. Valeria, ¿me permitirías ahí un segundito? Claro, adelante. Sí. Muy buenos días a todos y todas. En línea con lo que acaba de decir Luis Roberto, ahí es donde a veces tenemos que usar nuestra discreción para clasificar esos RAE que nosotros vamos a recolectar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las categorías es aparatos de cambio de temperatura, refrigeradoras, aires acondicionados y demás. Tendemos a pensar de que esos aparatos todos son grandes y de todo, pero hay unos aparatos que se usan para mantener, por ejemplo, inyecciones, que son unos aparatitos pequeñitos de menos de 1 kilogramo de peso, ¿no? Y entonces, pero como usan gas refrigerante, los vamos a meter en pequeños aparatos o los vamos a meter en este cambio de temperatura. Obviamente este es en cambio de temperatura. Esto de aparatos grandes, por ejemplo, si vamos a tener un servidor, que a veces los servidores son enormes, de más de 50 centímetros. Como lo estaba señalando Luis Roberto ahí, a veces es un poco discrecional en qué categoría los vamos a meter, ¿no? Por lo general un servidor va a ir en tecnología de la información, ¿no? Pero a veces hay aparatos grandísimos también. Entonces me han hecho este tipo de pregunta a mí de parte de las compañías. Bueno, ¿dónde metemos esto? ¿Dónde? Y entonces es un poco discrecional. Para eso de aparatos grandes van a entrar, por ejemplo, equipos de ejercicios, ¿no? Y para equipos pequeños, pues aquellos que tengan menos de 50 centímetros. Es
por lo menos lo que se usa es el estándar, ¿no? Pero sí dejarles saber de que a veces podríamos que alguien clasifique algo de diferente manera solo porque deja campo ahí un poquito para lo discrecional, ¿no? Eso era lo que quería señalar. No, muchas gracias, don Pablo, y a don Luis por las aclaraciones. Y como nosotros veíamos, evidentemente, ¿verdad? Los ejemplos son muchísimos y creo que realmente no estamos tan conscientes, ¿verdad? Como estamos tan acostumbrados y acostumbradas a lidiar con esto, como nos decía don Pablo, aparatos de ejercicios, por ejemplo, para todos los que van al gimnasio, cuando ustedes ven su caminadora, por ejemplo, y la ven ahí muy moderna, con todo que les lleva el pulso y todo, bueno, sepan también que están presentes ante un aparato que podría requerir, ¿verdad? Un proceso después, posterior a su ciclo de vida útil. Para quienes consultan por la presentación, les comentamos que si la presentación se va a compartir, nosotros vamos a habilitar propiamente, bueno, tenemos habilitado ya un pequeño espacio dentro de nuestro sitio web del PROSIC donde se va a estar colgando este material para que ustedes lo puedan tener para su descarga, igualmente los videos, y vamos a poner el enlace a la transmisión que se ha estado realizando en vivo desde el PROSIC, bueno, el perfil de Facebook del PROSIC, que nos pueden buscar como PROSIC UCR. Vamos a ver qué otras consultas también nos hacen llegar ustedes por aquí, comentarios que deseen realizar también. Tenemos un par de consultas también en preguntas ya propiamente del Zoom. Aquí yo te las compartí. Por aquí nos consulta, bueno, déjame ver. Aquí hay una consulta que tal vez puede ser para don Luis, que es un comentario general. Dice, ¿por qué no capacitan a los recolectores informales que andan por todo el país para que trabajen de forma coordinada y legal con los centros de acopio de Virginia? Claro que es una oportunidad capacitarlos, es importantísimo. Tenemos que poder acercarnos a ellos. Es un grupo que se integra y está vinculado a algunos gestores, creo que principalmente asociados a la Cámara Nacional de Recuperadores de Residuos Valorizables o de gestores de residuos valorizables. Y hemos estado invitando a ese proceso. Este es un espacio para ello. Hay que buscar otros mecanismos que sean más apropiados. Me ha tocado buscar, conversar con ellos para conocer cómo realizan ciertos procedimientos y realmente es un reto accesarlos, pero estamos en la mejor disposición de empezar a integrarlos para que su trabajo sea menos riesgoso, ellos no nos expongan a nosotros, a la población, lanzando fracciones peligrosas y componentes no valiosos a sitios donde podemos vernos afectados los demás costarricenses y sobre todo incorporarlos a que crezca este servicio para hacer más recolección por la gran utilidad y que sea un trabajo más digno para ellos y que digamos, se reconozca su trabajo. Entonces, por supuesto, aquí debe haber algunos, pienso que algunos se deben haber registrado, pero en general creo que sí hemos llegado a muchas de las organizaciones con las que ellos están vinculados y les reciben los residuos. Así que es un muy buen mensaje a seguir insistiendo. Por el momento no lo hemos logrado, pero ustedes nos van a ir ayudando con eso, que ellos entiendan que este es un trabajo en el que tienen una responsabilidad con la salud y la seguridad de ellos y de nosotros. Claro, y no, y me imagino que me imagino que la misma informalidad en la que se desempeñan este tipo de personas también dificulta mucho el poder llegar a ellos con información. Efectivamente, tengo 4 o 5 experiencias haciéndolo yo o con estudiantes universitarios o tratando de acercarme desde las empresas con las que ellos se vinculan. Y sí, ha sido entre los últimos 4 o 5 años una tarea
digamos, ardua y poco fructífera por el momento, pero esperemos que eso cambie. Sí, efectivamente, y sobre todo creo que muy importante también esta capacitación, porque como decía don Luis, no es eliminarlos tampoco, sino es integrarlos dentro de esa cadena de gestión formal, porque finalmente hacen una labor también muy importante, una recolección de base, casi que son los que están más cercanos a nosotros, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Entonces, poder darles de esas herramientas, ¿verdad? Es algo importante tanto para la protección inclusive de ellos mismos como para profesionalizarles en la labor que hacen, ¿verdad? Que como les digo es sumamente importante, ¿verdad? Y es necesario que se mejoren pues las condiciones de salud, salubridad, ¿verdad? Y las normas, ¿verdad? Ambientales y todo esto, y sobre todo pues sus condiciones también laborales, ¿verdad? Muy, muy importante. No sé, Ale, si tenés otra pregunta que puedas realizarnos por aquí. También tenemos por acá un par de preguntas más. Bueno, tenemos un comentario de Viviana Carpio que dice, en la municipalidad de Oramuno hemos aprovechado esta alianza. El año pasado realizamos 4 campañas de recolección de electrónicos y este año ya realizamos la primera de la mano con el Ministerio de Salud. Estoy casi seguro que conozco a esta Viviana Carpio de cuando yo iba a Tierra Blanca, por cierto. Qué casualidad. Y también tenemos otra consulta por acá de Rocío Fernández, así es consulta que dice, las baterías de radio y computadoras son parte de RAE y de ser así, ¿de dónde, quién las recibe actualmente? Alejandro, las baterías de radio. Sí, las baterías de radio y Ok, computadoras. sí, Baterías son de radio, normalmente, baterías de computadoras. Sí, sí, son, RAE. sí, claro, son baterías recargables que son componentes y fracciones de los AE y por lo tanto cuando se convierten en residuo de los RAE. Muy bien, dichosamente, y tenemos que seguir por ese camino, Costa Rica es un país que logra desarrollar tecnologías y procesos y soluciones y en el país contamos con una compañía que ya valoriza bastante estas baterías y ya no exporta la batería para que sea tratada en otro país, sino que separa el aluminio y otros componentes que tiene y exporta el litio o los componentes que hacen la función de recarga de energía, de almacenamiento de energía. La empresa se llama Fortec Circular, y en el mapa de puntos RAE, que si lo pueden compartir en el chat, por ahí lo puse yo en el chat, no sé si todo el mundo lo vio, en el mapa de puntos RAE hay varios puntos de e-colectivo que reciben estas baterías, inclusive creo que las baterías también las están recibiendo en algunos lugares, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las baterías recargables, siempre manténganlas en el aparato, traten de no quitarla, porque si hacen un contacto, un cortocircuito, es donde se convierten en material peligroso y explosivo y crean un incendio que puede ser muy serio en las viviendas o en los negocios. Entonces, manténganlas siempre en los aparatos. Y por supuesto llegan a los gestores que los que lo hacen bien y profesionalmente las envían principalmente a Fortec, porque muchos están trabajando ya con Fortec, porque es una alternativa mejorada respecto a lo que teníamos todavía el año pasado. Así que sí, Fortec y Colectivo Circular, los puntos están en el mapa de puntos RAE, donde hay cerca de 400 puntos para que todos encontremos una solución. Sé que hay varios talleres de reparación. Estos puntos están más dirigidos a los ciudadanos, ¿verdad? A los residuos de origen doméstico, pero les invito a que se acerquen a estos puntos y traten de llegar a acuerdos o a los productores para que, importadores y unidades de cumplimiento, para que ellos empiecen a brindarles una solución también a ustedes, porque puede ser que algunos de estos puntos no reciban grandes volúmenes por su naturaleza.
Don Luis, y aprovechando esa consulta que nos hacía también nuestro colega, ¿verdad? Y lo que usted nos explicaba sobre las baterías en el caso de las recargables, ¿qué consejo podemos también darle a las personas, por ejemplo, en el caso de las baterías normales? Es decir, ¿qué sería el procedimiento, por ejemplo, adecuado y seguro, ¿verdad? En el caso de una batería que no es recargable. Ujú. También, sí, qué bueno sobre las recargables. Siempre pongámosle un tape sobre los contactos si están separadas y entreguémoslas lo antes posible. Y las otras baterías donde sí hay, las baterías, las pilas secas, donde hay menos solución, donde no hay alternativas porque es muy costoso todavía tratarlas bien y hay que exportarlas. Lo importante es ir acumulándolas en un envase plástico hermético y si hay algún gestor autorizado o alguna empresa que empieza a ofrecer el servicio de recolección para poder disponerlas principalmente porque su valorización es muy baja, sacarlas en ese momento. Yo sé que Pablo aquí tiene más conocimiento porque ha conversado con algunos de los productores nacionales de baterías y tal vez él pueda aportar algo más sobre pilas secas. Gracias, Luis Roberto. Y discúlpame, Valeria, por no levantar la mano ni nada, pero No se preocupe, tranquilo. En ese sentido, ahí vamos precisamente en la búsqueda de una solución más costo efectiva, Luis Roberto. En este momento casi que es prohibitivo gestionar las pilas secas. Vieran que es carísimo, es uno de los RAEs o una de las partes de los RAEs que es mucho más caro de gestionar. Y no solo que es caro de gestionar, sino que además los usuarios, nosotros los consumidores, no tenemos la cultura de separar pilas secas. Es de lo más fácil que hay de tirar en la basura común que se lleva a la municipalidad, ¿no? Y esto es generalizado, entonces cuesta recolectarlas. Vieran qué difícil que es. Entonces, ahí tenemos que buscar, en conjunto con el Ministerio de Salud, con los productores y demás, ver cómo lo hacemos un poco más costo efectivo. En este momento estamos almacenando para eventualmente exportar eso cuando ya se dé un volumen suficiente que haga por lo menos, de nuevo, costo efectivo exportarlas. Pero almacenar un volumen suficiente como para exportar se lleva un montón de tiempo. Entonces, esa es la problemática que tenemos hasta el momento. Pero sí hemos hecho muchos esfuerzos para recolectarlas. En algunos lugares me han contado algunos de los productores de que ellos ponen recipientes para que la gente lleve sus pilas secas. Prometo que para la próxima sesión tenerles por lo menos algunos puntos disponibles donde se pueden llevar pilas secas y para que se gestionen responsablemente. Así que, pero sí les digo eso, que es de los que más cuesta recolectar, casi que por cultura general del consumidor, porque es un aparatito tan pequeñito que es fácil tirarlo a la basura. Eso es así de simple, desecharla, ¿no? Así que eso es lo que tengo que decir de momento, pero hacia allá vamos, hacia allá, a una mejor solución que lo haga más costo efectivo, como neutralizar, ya sea encapsulando las que no se permite en Costa Rica en este momento, pero en algunos otros países sí se hace. Entonces, tal vez sea una solución que vaya a bajar los costos de gestión. Entonces, pero está por verse todavía y estamos trabajando en ello. Perfecto, Pablo, muy interesante lo que nos comparte y quedamos entonces a la espera en la próxima sesión. Ojalá podamos también ver esa información, ¿verdad? De puntos donde podríamos nosotros llegar a pues darlos, ¿verdad?
y muy interesante también, y creo que muy pertinente lo que nos comentaba, ¿verdad? Efectivamente, creo que muchas personas en algún momento, pues es muy fácil como llegar y ponerlas, ¿verdad? En la basura, cuando claramente pues no deberían estar ahí, pero también muy interesante lo que nos comenta sobre el tema de los costos y las dificultades que se enfrentan, ¿verdad? Que creo que también es algo pues que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Como veíamos, procesos técnicos difíciles, temas de volumen y por supuesto el tema, digamos, de financiar, ¿verdad? Es complicado. Aquí vemos algunos comentarios también que nos hicieron llegar durante la exposición. No sé, Ale, si tenés Si alguna... quieres aquí te lo leo mientras tanto. Sí, por cierto, nos están algunas personas consultan por la lista de asistencia. Recordarles que en el chat, que el chat, digamos, no está habilitado para ustedes poner mensajes, pero sí está habilitado, digamos, de que los que tenemos aquí sí podemos enviar mensajes a todos ustedes. Ahí viene el link de asistencia al webinar de hoy, lo acaba de compartir María Vega, por cierto, ahí está el link para que lo llenen. Luego, lo que son comentarios, tenemos por aquí, por ejemplo, otra municipalidad, sería la de Cotobruz, que dicen, la municipalidad de Cotobruz, estamos incursionando con esta recolección y estratégico, que es un espacio de mucha importancia para la población. Pero, y eso sería por ahora. Ah, bueno, Rocío Fernández consulta, ¿las tiendas de electrodomésticos reciben productos RAE que no son de sus artículos de venta? Si querés, aquí hago algunos aportes, Alejandro y Valeria. Adelante. Dale. La normativa no especifica que usted tenga que recolectar aparatos que usted puso en el mercado específicamente. De hecho, hay que aprovechar y deberían de aprovechar que para poder cumplir con la responsabilidad, y eso lo vamos a ver en el próximo módulo, y no voy a profundizar mucho, pero muchos de y de hecho, todos los que están en el mapa de puntos de recolección y recepción, no ponen ninguna restricción a solo recibir aparatos que ellos pusieron en el mercado, o sea, de sus marcas o de las marcas que representan o de las marcas que venden. Eso no debería ser una restricción porque ellos mismos estarían complicando la logística, ¿verdad? Y ocurre con el caso de fluorescentes, el caso de cartuchos de tinta, con soluciones que solo limitan a ciertos aparatos y por lo tanto la accesibilidad de las personas se complica. Dichosamente, todos los puntos de recolección de los lugares que están en el mapa de puntos RAE, en Guanacaste, Cope Guanacaste, en todo el país, Unicomer, los puntos de Claro, los puntos de Colby, que esos solo reciben aparatos del tipo que ellos venden, pero cualquier marca. ¿Verdad? Si ellos no venden, por decir, marca Los Patitos, pero solo venden marca Los Pollitos, ellos sí reciben de marca Los Patitos, porque no se fijan en eso. Lo importante es poder recuperar un volumen equivalente o cercano a la meta que ellos han comprometido o que su propia responsabilidad les indica. Ustedes, vamos a ver, la gente ha comentado acá de forma muy interesante que hay algunas barreras a los cuales nos ha llevado la misma industria o se han establecido algunas condiciones. Yo creo que hay que empezar a exigir. Y sí, los puntos de comercialización de aparatos eléctricos y electrónicos deben ser parte de la responsabilidad compartida y ofrecer puntos de recolección más y más para que ustedes, los usuarios, tengan más alternativas. Y yo creo que ahí es sumamente importante eso de exigir, así como exigir que nos apoyen para que el aparato se pueda reparar o preguntar cuando vamos a comprar que el aparato tenga cierta reparabilidad, no solo en la garantía, sino después, porque realmente ahí es donde está el valor para nosotros. Siempre pongo el ejemplo. Si ustedes tienen un aparato que
que vale 100 colones o compran un aparato que vale 100 colones, uno dura 2 años y el otro dura 4, ¿cuál compran? El que dura 4. Es más costo efectivo. A veces hay que hacer esos análisis económicos o valoraciones para poder darnos cuenta que estamos haciendo un mal negocio, aunque finalmente tenemos la facilidad del aparato eléctrico y electrónico para nuestro uso. Eso era Valeria. Sí, claro. Valeria, ¿puedo añadir un poquito a lo que dijo Claro, Luis Roberto? claro, no se preocupe, claro, adelante. Con respecto a la pregunta que se hizo de que si yo llevo un aparato a un comercio, que si me lo aceptan o si tienen que aceptármelo, he de decir que lo que está diciendo Luis Roberto es lo correcto, o sea, en el sentido de que si los comercializadores tuvieran que cumplir con la REP, responsabilidad extendida del productor, obligatoriamente se esforzarían más en recibir todo eso, porque tendrían una meta que cumplir. La realidad es que en este momento no tenemos metas obligatorias de recolección de aparatos. Entonces, todo es voluntario. Entonces, en este momento, si yo llevo un aparato a un comercio, algunos lo aceptarán porque ya tienen en su ADN, pues, esto de la gestión responsable de residuos. No te van a hacer preguntas, mira, traigo este microondas que ya no sirve, ustedes lo gestionarían, ellos se hacen cargo. Hay algunos que son así de buenos. La gran mayoría te van a decir no, a menos que usted traiga la factura de que lo compró aquí, yo no me hago responsable. Esa es la realidad del día de hoy. Por eso es tan importante que pues salgamos eventualmente con metas de recuperación obligatorias para que la REP, la responsabilidad extendida del productor, se cumpla a mayor cabalidad, ¿no? Que los comercios, como bien lo dijo Luis Roberto, tengan un incentivo de cumplir con una meta y por lo tanto este aparato que yo le llevo más bien le ayuda a cumplir con esa meta. Entonces, bien por ahí. Pero la realidad es que el día de hoy habría que llamar al comercio a decir antes de llevárselo, porque si no llevo la factura de que lo compré ahí, entonces no, por lo general, no me lo van a recibir. Esa es nuestra realidad en este momento. Eso es lo que quería aclarar un poquito con respecto de lo que decía Luis Roberto. Claro. Y más bien, bueno, para ir cerrando, hay 3 consultas porque tenemos muchísimas y más bien, pues me encantaría que pudiéramos como continuar con el espacio, pero también sabemos que muchos de ustedes pues han sacado una disponibilidad específica, ¿verdad? A nivel de tiempo, ¿verdad? Muchos de ustedes también son gerentes y están bastante ocupados, entonces me gustaría quizá que aprovechemos nada más para responder y hacer como 3 preguntas que me parecieron muy importantes, ¿verdad? Recordarle al público que, ¿verdad? Por nuestro chat se está circulando la lista de asistencia. Por favor, no olviden inscribirse si no lo han realizado. Esto es importantísimo para el certificado de aprovechamiento. Y entonces, más bien yo les hago a ustedes, don Pablo y don Luis, les hago las siguientes consultas. La primera sería, digamos, cómo se regula, digamos, la entrada de tantos SAE al país con tantos outlets, ¿verdad? Y qué está haciendo el Ministerio de Salud, sobre todo con estos outlets, bueno, que hemos visto que hay en diferentes lugares y que se pueden comprar también a veces aparatos, pues a precios muchas veces muy accesibles, ¿verdad? Que son muy atractivos para el público. Hay otra de estas preguntas que me parece también importante, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? De si existe equipos AE que pueden pasar como RAEs peligrosos, ¿verdad? Y la otra tiene que ver con si existe sanciones específicas para la gente que llega y pone o dispone, digamos, los AE en lugares que no son los adecuados y hasta cuándo va a estar la campaña de RAETOM, ¿verdad? Entonces, esas serían las preguntas finales y les cedo más bien el espacio para que podamos pues responderlas y dar el cierre. Sí, claro. Pablo, ¿me permitís? Adelante, Luis Roberto. Más bien te iba a pedir que lo hicieras vos porque sos más experto en esa materia. Adelante. Bueno, que dicha que mencionan lo del Raetón. El Raetón, esta es la 4ª edición. La empezamos a hacer en marzo del año pasado. Este marzo está el 4º Raetón.
y tendremos 2 más este año. Pero lo importante es que el Radetón se convierta en una campaña permanente. De hecho, los puntos del mapa, la mayoría reciben permanentemente. Así que busquen sus chunches y sus aparatos, sus RAE, y llévenlos a los puntos ahí autorizados, que es gente de, ¿verdad? Comercios y empresas que están cumpliendo con la responsabilidad extendida del productor, aunque esta no sea obligatoria. Son empresas, como dijo Pablo, los más buenos. Esperemos que más se unan a esta lista de buenos. Entonces, la Radetón está hasta el final de marzo, pero no se preocupen si continúan y no pudieron hacer la gestión en abril, en mayo, en junio, que vuelve a haber Radetón en junio, adelante, ¿verdad? Eso es importante que por ahí puedan hacerlo. Luego, sobre los AE y los RAE, vamos a ver. Todos los AE tienen componentes, fracciones, partes peligrosas. Todos. Solo que no nos hacen daño porque están configurados y establecidos para el uso sin que eso sea un riesgo. El riesgo se manifiesta con el manejo posterior del aparato cuando es un residuo. Y entonces los que manipulan estos aparatos, si no saben, pueden ponerse en riesgo con estas sustancias peligrosas o llevarlas al ambiente y ahí dañar, digamos, afectar la salud de ustedes, de los suyos y de nosotros, ¿verdad? Y del mundo. Entonces, por ahí estaba haciendo algunas estimaciones. Costa Rica genera 70,000 toneladas de RAE al año, y por ahí desde 4,000 toneladas son residuos peligrosos. Así que si se tiran por ahí, imagínense la cantidad de sustancias peligrosas: plomo, mercurio, cadmio, retardantes de llama, bromados, refrigerantes, etcétera, que nos pueden afectar. Entonces, en general, por tecnología, los aparatos vienen, ¿verdad? Y si es muy complicado esto, han empezado a desaparecer. Por ejemplo, los televisores de cajón que tenían mucho plomo, que tenían mucho fósforo, ya no están desapareciendo. Los fluorescentes que tenían mucho mercurio ya no están, han sido sustituidos por otras tecnologías. Igual pasa con otras sustancias, pero todavía los tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Y siempre hay fracciones peligrosas en los RAE. Esperemos que cada día menos, y por lo tanto sea más barato aprovecharlos y tratarlos. Y respecto a la última consulta, que tenía que ver con la vida útil, que me pareció muy interesante, y la reparabilidad, tenemos nuevos criterios para adquirir aparatos. ¿Cuánto van a durar? ¿Cómo se reparan? ¿Cómo es fácil reciclarlos o no? Y ponía un amigo una pregunta ahí muy interesante, de que teníamos ciertas barreras, como tenemos las barreras, por ejemplo, para las pilas secas, que ahora comentó Pablo, y poder tratarlas. Pues sí, hay aparatos que no son fáciles de reparar o no se consiguen los repuestos. Vienen configurados para que inclusive la reparabilidad no sea sencilla, ¿verdad? Esperemos que por la demanda de nosotros los ciudadanos eso empiece a cambiar y empecemos a demandar más aparatos con mayor reparabilidad, con menos sustancias peligrosas y con mayor durabilidad, para que el planeta y nosotros y nuestro bolsillo se beneficien. Perfecto, entonces, bueno, les agradezco entonces tanto a don Luis Roberto como a Pablo, ¿verdad? Que les comentamos, y también a doña Olga. Tienen pues bastante experiencia, ¿verdad? Y mucho conocimiento técnico en estas temáticas, y que además nos han estado apoyando, ¿verdad? Como les decía, en el desarrollo
de estos webinarios. De parte del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento, no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes por la asistencia. Esperamos que el espacio les haya sido de utilidad y nosotros pues igualmente les estaremos recordando cuando se acerquen las fechas, ¿verdad?, de nuestro próximo webinario. Como recuerdan, pues vamos a estar realizando uno en los siguientes meses, ¿verdad? Uno cada mes. Entonces, si ustedes tienen dudas o consultas específicas que nos quieran hacer llegar, pues con todo gusto estamos en la mejor de la disponibilidad de responderlos o compartirles también el contacto, ¿verdad?, de nuestros colegas. Ustedes nos lo indican y con mucho gusto se los compartimos. Entonces, de parte de nosotros, pues nuevamente les damos las gracias. Y pues nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Valeria. Un gusto verla. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.